Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando que se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y el moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderles. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de Virtual Rounds, un espacio para la formación de nuestros clínicos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Por lo que hemos invitado egresados nuestros que son maravillosos expertos en sus especialidades. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. La doctora Raquel Farías Müller es egresada de la carrera de médico cirujano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Realizó la especialidad de pediatría en Georgetown University, una subespecialidad en neurología pediátrica en el Children's National Medical Center en Washington, así como una en epilepsia en el mismo centro. La doctora Farías está certificada por el American Board of Pediatrics, American Board of Pediatrics in Neurology, and the American Board of Pediatrics in Epilepsy. Ha sido reconocida por Milwaukee Magazine como Top Doctors del 2020. La doctora Raquel Farías actualmente es profesora asistente del Departamento de Neurología, así como de Pediatría, de la División de Neurología Pediátrica y profesora adjunta de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Bienvenida, doctora Farías. Muchísimas gracias. El doctor Francisco Arredondo es egresado de la carrera de médico cirujano, también de la escuela. Realizó investigación en el Centro de Biología Reproductiva de World Health Organization en Ciudad de México. Cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia de la Universidad de Texas, una subespecialidad en fertilidad en el Hospital de la Universidad de Pensilvania y una maestría en salud pública de la Universidad de Harvard. Se desempeñó en el área de ginecología en Kentucky como profesor asistente de biología reproductiva en Cleveland, Ohio, y abrió un centro de fertilidad, Medicalpreneur, en San Antonio, Texas, y creó junto con su equipo una cadena de centros de fertilidad con más de 80 miembros. Actualmente es el Chief Medical Officer, así como también participa activamente en emprendimiento social para democratizar los servicios de fertilidad. Bienvenido, doctora Redondo. El doctor Carlos Merry es egresado de la carrera de médico cirujano de la escuela también. Cuenta con una especialidad de cirugía general, una subespecialidad en cirugía gastroenterológica y de tórax, así como en cirugía cardiovascular y de tórax, y una maestría en efectividad clínica de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Actualmente es el director de cirugía, falla cardíaca, VAD, y del programa de trasplantes en el Texas Center de Pediatría y Enfermedades Congénitas del Corazón, así como también es cirujano de enfermedades congénitas del corazón. Bienvenido, doctor Merry. El coordinador de esta tarde es el doctor Manuel Pérez Jiménez, médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina en el periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21, en el grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente el doctor Manuel Pérez Jiménez es el decano de la región norte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de esta sesión y integre la participación de nuestros ponentes. Adelante, doctor Pérez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Encantados de tenerlos aquí nuevamente en este espacio que mensualmente ofrecemos para nuestros alumnos clínicos, los profesionales de la salud en formación, los profesores y todo ese grupo de la Escuela de Medicina que mes con mes nos acompaña. Nos acompaña a pasar visita virtual, ¿verdad? Le hemos puesto Virtual Rounds porque los de comunicación me obligan a poner nombres que son más atractivos, pero realmente vamos a pasar visita virtual con tres grandes egresados de nuestra escuela de medicina, sobre todo tres grandes amigos a los quienes aprecio muchísimo
y además admiro mucho por lo que han logrado y que son de 3 diferentes épocas, ¿verdad? Tal vez no hay tanta distancia entre ellos, ¿verdad? Pero por lo menos hay 10 añitos entre cada uno en el ingreso a la escuela de medicina y eso marca tendencias, marca épocas, marca objetivos, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecido con los 3 porque además son grandes amigos de muchos de nosotros y son grandes médicos que han puesto en nombre el alto del Tecnológico de Monterrey en los Estados Unidos. Y como le digo yo muchas veces a mis alumnos, el día que entran a la carrera o cuando me buscan para que los eche a perder, ¿verdad? Para que les dé consejos, muchos traen ese famoso American Dream, les digo, ahora hay American, hay Spanish, hay Italian, hay Australian Dream y Mexican Dream también, ¿verdad? Pero muchos de nuestros alumnos en la escuela, a través de la historia de estos 42 años, ingresaron a esta escuela porque había rotaciones internacionales. Cuando nos tocó a los primeros, estaba Baylor y luego incrementamos en forma importante el número de oportunidades internacionales. Muchos entramos aquí buscando ese contacto internacional, esa exposición hacia el extranjero. Entonces, la charla de hoy va a tratar de eso, nos van a contar un poquito sus historias, nos van a dar consejos y nos van a responder preguntas que los alumnos y los asistentes a la reunión nos hagan durante estos 55 minutos. Entonces voy a empezar con Raquel por obvias razones, a quien aprecio muchísimo, a ella, a su familia, y a su marido que también es exaemis. Platíquenos un poquito, Raquel, brevemente en 5 minutos, ¿qué te dio la escuela? ¿Cómo te proyectó para que tú buscaras estas nuevas decisiones en tus posgrados? Yo me sé la historia, pero prefiero que la platiques tú de viva voz y luego a lo mejor yo les digo que también eres una gran bailarina de ballet y otras muchas cosas interesantes. Adelante, Raquel. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a todos los que nos están escuchando. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación para platicarles un poquito de mi historia. Bueno, yo soy de la generación 25 y yo entré a medicina en el TEC de Monterrey exactamente por lo que usted menciona, doctor, por la oportunidad que la escuela realmente prometía brindarnos en cuanto a exposición un poquito más variada de cómo se practica la medicina en otros lugares. Bueno, parece como si fuera hace muchísimo, pero entré a la escuela de medicina en el 2002 y durante mi entrenamiento y la educación en la EMIS, siempre me fui beneficiada por grandes maestros como muchos de los que nos están acompañando ahorita. Yo pienso que se nos dio una fundación muy fuerte en cuanto a lo que le llaman las médicas básicas. Cuando entramos a tener un poquito más de impacto clínico, pienso que ahí fue realmente donde la Escuela de Medicina nos propagó a nosotros como estudiantes muchísimo, porque tuvimos la oportunidad de tener muchísima experiencia clínica con excelentes profesores en muchos hospitales públicos, así como privados. Y realmente a mí me tocó como que el parteaguas. Yo pienso que soy como que el vínculo entre la antigua EMIS y la nueva EMIS. Fui la última generación que nos tocó todavía la EMIS viejita, enfrente del San José, y nos tocó también un poco de tiempo en el EGADE. Y también nos tocó pasar tiempo en el nuevo edificio. Lamentablemente no nos tocó mucho tiempo en el Zambrano, pero sí tuvimos mucha oportunidad de tener exposición a los hospitales de salubridad, en donde yo personalmente me expuse a profesores increíbles, experiencias clínicas increíbles que realmente hicieron una impresión muy importante en mí, en querer tener un impacto. Cuando yo estaba en los últimos años de la carrera, como el doctor Pérez menciona, se nos ofrecieron rotaciones internacionales y pude ir a Baylor, en donde gracias a la trayectoria que teníamos los semis,
se nos recibió con manos abiertas y nosotros no, al menos cuando yo fui a rotar a Baylor, no éramos como que estudiantes de visitantes de otra escuela que se esperaba menos de ellos. No, al contrario, nosotros éramos estudiantes integrados completamente al currículum, así tal cual como si fuéramos los estudiantes de Baylor. Se esperaba que pasáramos la visita. Y realmente en ese tipo de rotaciones que hice tanto en Baylor como en Georgetown, así como en Mount Sinai en Nueva York, se me abrieron muchísimas puertas. Y yo creo que estas puertas no se pudieron haber abierto sin el apoyo de los profesores, sin el apoyo de las experiencias clínicas principalmente que teníamos, y sin el apoyo de una buena fundación médica básica que recibimos durante los primeros años de la carrera. Entonces, una vez realizando todo este tipo de rotaciones en el extranjero, realmente para mí y para mis aspiraciones hacer la residencia en Estados Unidos era lo que más se adecuaba para lo que yo quería en mi futuro. Y pienso que sin haber podido haberme educado en el TEC hubiera sido muchísimo más difícil. Y bueno, ya lo que pasó después, en el 2010 empecé la residencia en Georgetown, donde realicé una rotación. Eso me dio pues como un brinquito, ya me conocían, ya sabían quién era, ya sabían de qué escuela yo venía. Entonces fue muy fácil adaptarme a ese sistema. En Georgetown, ahí realicé la especialidad y bueno, ya de ahí se abrieron otras puertas que me permitieron realizar la subespecialidad y otra subespecialidad. Y bueno, ya 10 años después, ahorita vivo en Milwaukee y estoy ejerciendo como neurointensivista pediatra. Muy bien, Raquel. Me acuerdo perfectamente que tú y una compañera tuya de la generación 25 ambas fueron las valientes de tomar Georgetown porque era una rotación completamente nueva. Yo fui la primera vez solo y luego me acompañó el doctor Saldívar y la directora internacional era una odontóloga, ¿verdad? Uh-huh. Una odontóloga que creyó en el prestigio del TEC, que no tenía ninguna correlación con medicina, y ustedes dos fueron los primeros valientes y hoy día, bueno, pues aquí estás, después de algunos años, 4 hijos y muchas historias, ¿no? Voy a regresar en un momento contigo porque vamos en el tiempo de más cercano a lejano. Lo lamento por Paco porque, bueno, es nuestro referente de más atrás, pero me voy a ir con Carlos para que nos platique un poquito también en este sentido la historia de su tiempo durante la escuela y cómo esto lo impulsó a tomar las decisiones de sus posgrados. Carlos, encantado de tenerte con nosotros como siempre. No, muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar con todo el mundo. Digo, no, yo soy de la generación 16, la escuelita de chocolate. Mi generación tenía 24, salimos 24 de la generación. Y muy interesante, digo, obviamente, como decía Raquel, todas las oportunidades que se dieron en la escuela de medicina, principalmente la exposición clínica, realmente nos dieron las bases para poder ser exitosos en un futuro, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el MI5, a 2 meses antes de que supuestamente nos fuéramos a Baylor, llegó el doctor Isasi y nos dijo que había problemas en Baylor. Creo que pasan cada 5 años o alguna cosa así. Entonces nos dijo, busquen lo que puedan, tienen 6 meses, junten las selectivas y la medicina interna de Baylor y demás, tienen 6 meses para hacer rotaciones. Entonces me puse como loco a mandar correos a algunos de mis compañeros que estaban en Estados Unidos, y uno de mis compañeros que estaba en el Brigham, en Boston, habló con un cirujano torácico y dijo, pues si quiere que venga aquí el primer mes, porque ya era muy tarde para mí para aplicar a rotaciones externas, que venga aquí conmigo para un mes para hacer investigación y pues aquí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces me fui un mes y demás a hacer investigación clínica con él y realmente eso cambió mucho mi perspectiva en cuestión de lo que se puede hacer con la medicina y lo que significa la medicina académica. Realmente de ese mes sacamos varios abstracts, terminé trabajando con esa persona mucho tiempo en el futuro y eso prácticamente fue lo que también me dio mucho la dirección de hacerlo. Pero simplemente son esas oportunidades que la EMIS nos dio de
de buscar horizontes más allá de lo que estaba, de lo que teníamos ahí, que te digo, era mucho, pero simplemente decir, exploren cosas diferentes, traten de ver qué es lo que pueden lograr. Y creo que también la idea de que la práctica médica va más allá de simplemente los aspectos clínicos, que es algo que era, digo, ahorita es más común en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sin embargo, en México todavía sigue siendo un poco difícil, o sea, que un médico hace simplemente práctica clínica. Y es la idea que ha tenido la EMI de decir, bueno, o sea, realmente la medicina académica involucra clínica, involucra docencia, pero también involucra investigación. Y si realmente queremos crear médicos íntegros y completos, la parte de investigación es importante. Entonces, simplemente la oportunidad de que nos dijeran, ¿sabes qué? Vete un mes a hacer investigación en lugar de hacer una electiva clínica, realmente cambió mucho las cosas. No, Carlos realmente, Carlos es muy modesto, realmente es un hombre muy sencillo y siempre ha estado muy cerca de la EMIS, sigue estando cerca, hoy día participa con nosotros en algunos programas de investigación, pero además nos brindó una gran oportunidad cuando estuvo en Stanford para tratar de hacer un programa conjunto que aprovecharon algunos de nuestros profesores. Y lo dice muy bien, creo que esa capacidad de autogestión que tuvieron por una situación crítica, por un momento en donde lo que estaba establecido se tambaleó, ¿verdad? Fue algo muy, muy importante. Yo voy a contar rápidamente una anécdota con Carlos hace algunos años en Texas Children's, cuando otro de nuestros compañeros EMIS nos decía que qué pasaba con la EMIS, por qué tanto crecimiento, por qué muchos alumnos, por qué tantas carreras, por qué en diferentes ciudades y regiones. Y entonces él decía, en tono de broma, ¿verdad? Estábamos los tres en una sesión ahí después de un evento en pediatría en el Texas Children's, porque Carlos es el cirujano de congénitos de Estados Unidos, yo así lo veo, ¿verdad? Le dijo nuestro otro compañero nos dijo en tono de broma, pues yo ya soy bailoroide. Y Carlos volteó y seguramente, no sé si te acuerdes, pero yo no lo puedo olvidar, tú dijiste, yo soy EMIS, toda la vida soy EMIS. Y eso creo que es algo a reconocer, a destacar, algo viniendo de una persona tan destacada como tú, Carlos, que has logrado cosas increíbles y que siempre has estado cerca de nuestra escuela. Entonces voy a regresar contigo después a algunos otros puntos interesantes también, pero voy ahora con Paco. El doctor Francisco Arredondo no tuvo la ventaja que tuvieron Raquel y Carlos de que ya había egresados en la escuela, de que ya había varias generaciones que habían pasado por Baylor y otras rotaciones internacionales, de que ya de alguna manera la escuela tenía un posicionamiento mayor o menor en el país y en algunos otros sitios del mundo. Él entró cuando no había egresados, cuando los primeros EMIs estaban en Baylor precisamente. Los Memos Torres y los Martín Hernández y todos, Carlos Félix, todos los de la primera generación estaban en Baylor. Entonces la expectativa de nuestros padres en ese momento, Paco, era una apuesta a ciegas y por el prestigio del TEC. Entonces, platícanos un poquito, Paco, tu historia, cómo la EMIS, qué fue lo que te dio la EMIS para ayudarte a lo que hoy eres. Sí. No, pues una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Se me hace una idea formidable intercambiar ideas. Yo voy a mencionar dos puntos, dos conceptos que quisiera yo transmitir a la gente que está en la EMIS y que viene hacia arriba. Podríamos decir que no, en términos de fertilidad, ¿verdad? Porque soy médico de fertilidad, no fuimos nosotros quizá un cigoto, porque eso sería la primera y la segunda generación, pero sí éramos un embrión todavía. Había muchas, la escuela tenía muchas células totipotenciales, pero no estaba totalmente desarrollados todos los órganos. Y una de las cosas que yo vi en esas células primitivas de la EMIS, que es el primer concepto que quiero transmitir, es que lo que se nos dio es un sentimiento muy claro de que tú puedes hacer lo que quieras.
puedes llegar a donde quieras. Una seguridad de que los conceptos básicos que teníamos, la carga de trabajo que se nos daba, la estructura, pero sobre todo la idiosincrasia, la mente, el software del cerebro, nos decía que podíamos llegar a donde nosotros quisiéramos. Es decir, el mensaje era, tú no eres menos que nadie, y al mismo tiempo, tú no eres más que nadie. Que me lleva al segundo punto. Primero es que tú tienes la capacidad, se nos metió en la cabeza en la escuela que tú eres capaz de competir con cualquier persona en el mundo, punto. 2, el hecho de que tengas la seguridad de que puedes hacer cosas, tampoco te debe de dar la soberbia para decir que eres mejor que todos. Y eso se da por el siguiente punto, que aquí en Estados Unidos es muy valorado. Yo se lo he dicho aquí a mucha gente y a gente que viene, que habrá 30,000 doctores más inteligentes y capaces que yo, pero va a haber muy pocos que trabajen más que yo. La sensación de trabajo, que eso es muy regiomontano, muy del norte. Yo soy de Matamoros, nadie es perfecto, pero entonces lo que tenemos en esa parte del norte es que somos muy trabajadores. Y eso en Estados Unidos creo que es muy valioso. Aquí se te perdona absolutamente todo. El sistema norteamericano te perdona todo excepto 2 cosas. Te perdona a veces que seas delincuente, te perdona que caigas en drogas y te recuperes, te perdona 1000 cosas. Hay 2 cosas que no te perdona. El sistema solito te va sacando si esas 2 características no están. Una, ser trabajador. Podrás cometer errores y demás, pero si la gente ve que tú le estás echando ganas y que le tiras y que le das, te lo perdona. Lo segundo es de ser deshonesto. La mentira en Estados Unidos es catastrófica, te lleva a problemas muy grandes. Entonces, esas 2 características yo las transmitiría como puntos antes de explicar mi paso, como conceptos que yo he aprendido o he aprendido a valorar que me fueron dados en la EMIS. Como saben, yo terminé allá, me vine, estuve en Nueva York, también en Mount Sinai. Lo que escuché ahorita es que comparto algunas sitios académicos tanto con Raquel como con Carlos. Y yo hice mi internado en Nueva York, en Elmhurst, que era un hospital de Mount Sinai. Luego me vine aquí a San Antonio, donde hice mi residencia. Me fui a la Universidad de Pensilvania a hacer mi fellowship. Y ahí me empezó el cosquilleo. Siempre lo he traído, pero ahí yo empecé a pedirles, empezar a tomar clases en Wharton, en la Escuela de Finanzas y de Negocios. Y mis superiores allá me veían como bicho raro, me decían, no, pero ¿cómo? Si tú eres médico tienes que andar haciendo con las finanzas y los negocios y eso. Bueno, pues total, yo me amaché como buen matamorense y pues entré y hice un diplomado y terminando esto apliqué para una beca de la American College que se me dio y me fui a hacer a Harvard una maestría en salud pública, la enfoqué en internacional y en healthcare management, en todo lo de finanzas y demás. Una vez terminado eso, como yo tenía vista nada más de estudiante, en otras palabras, era un bracero intelectual. Entonces, tenía que irme a una zona rural y me fui 4 años a la zona de Kentucky, que fue una experiencia formidable. De hecho, ahí nació mi hija, es la primera Aztec Appalachian. Nació ahí en la zona rural de Kentucky. Y ahí aprendí muchísimo porque a pesar de las disparidades de esas culturas, eran totalmente muy similares a las nuestras. Pensamiento mágico, baja educación, muy atados a la familia, mucho alcoholismo, religión extrema de otra religión, pero los sistemas de valores eran muy similares a los mexicanos, a pesar de las disparidades en muchas otras cosas. Aprendí mucho, sobre todo de administración ahí, porque estuve controlando 7 hospitales de la mujer ahí en la zona rural. Acababa yo de salir, entonces nada mejor como experimentar con el dinero de otros.
Y luego finalmente me fui a la Universidad de Case Western, donde fui asistente profesor con otro EMIS, el doctor Ricardo Loret de Mola, que yo creo que también valdría la pena invitarlo después a otro, que ahorita es chairman en la Universidad de Illinois. Y luego, cuando yo me pegué a los 40, cuando el día de cumplir 40 años, dije, yo necesito empezar a hacer mi propia empresa. Y eso fue lo que hice. Me vine a San Antonio, hice un estudio de mercado, no había nadie que hablara español y que sea infertilidad. Empezamos con una clínica, 2 empleados, 2 miembros del equipo. Y la bolita empezó a crecer y empezó a crecer. Nos enfocamos en todo lo que es el customer experience, del cuidado de la salud, y desarrollamos hasta hace año y medio 4 centros con 80 miembros. Hicimos un merger con otra compañía y eran 5. Se me hizo el Chief Medical Officer de 21 infectólogos. Hicimos un segundo merger, siendo el centro más grande de fertilidad de todo Estados Unidos. Teníamos 65 doctores y yo era el Chief Medical Officer. Lo fui por un año. Me quemé un poquito físicamente, y ya yo escribí mi libro y quería tomarme una pausa, y no me arrepiento porque obviamente vendí todas las empresas, y esto me ha dado el tiempo para sentarme a escribir y hacer otro tipo de empresas, todas relacionadas con la salud. Pero pues la idea era estar escribiendo el libro en París, así muy rimbombante por un matamorense, pero la pandemia me dijo, no, te quedas en San Antonio. Entonces aquí estamos, y una vez más les agradezco, y para todos los que están escuchando, si en alguna cosa yo les puedo ayudar, no tienen más que agarrar mi correo y enviarme un mensaje, y con gusto lo que pueda yo puedo compartir. Oh, Paco, muchas gracias. Creo que estos 2 conceptos que nos compartes son fundamentales, son parte de la esencia de la EMIS, y de la esencia en aquellos años en donde no había un referente. Había que apostar, había que decir que éramos los mejores, o tan buenos como tú bien lo dijiste, como cualquiera otro. 2 anécdotas muy claras. Hace poco un papá me dijo eso, un papá que además es un profesor y es muy querido también, y me dijo, el TEC puede tener el mejor programa académico, grandes maestros, grandes instalaciones, convenios de primer mundo, pero lo que hace es que abre los ojos del estudiante y le dice, aquí está el mundo y es tuyo, ¿verdad? Y en el segundo concepto, yo recuerdo mucho que el doctor Isasi, el doctor Rodríguez Campos, que era nuestro director de medicina interna, regresabas de Baylor de volver a cursar medicina interna y te decía, pues aquí dicen que no sabes inmunología, no sabes farmacología, no sabes terapéutica, te faltan herramientas diagnósticas, etcétera, 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 pero trabajas muchísimo. Y cuando tuve la fortuna de tomar la dirección de carrera de medicina y revisar los archivos, prácticamente todas las referencias de generaciones y generaciones, los attendings de Baylor decían lo mismo. Tienen una capacidad de trabajo increíble, están siempre disponibles, no les pesan las guardias, se levantan, se caen, se levantan, se levantan. Entonces creo que son parte de nuestra ADN, de la esencia de nuestra escuela. Y voy a ir con Carlos de regreso en carrusel para llegar a Raquel también. Vamos jugando con el tiempo, porque Carlos también ha hecho otras muchas cosas que no nada más es operar corazones de bebitos y corazones en general. Sé que ha estado metido mucho en la parte de innovación e investigación, y seguramente otras muchas cosas. ¿Qué les puedes recomendar a nuestros alumnos de complementar la parte disciplinar, Carlos? Porque a veces la medicina nos absorbe de tal forma que no vemos mayor amplitud en nuestro desarrollo como personas y como miembros de una sociedad a la cual nos debemos y tenemos que aportarle valor. Bueno, antes que nada quiero reforzar las cosas que el doctor Redondo mencionaba. Una de las cosas más importantes que yo noté cuando empecé a hacer rotaciones en Estados Unidos me di cuenta que los estudiantes en Estados Unidos son iguales, no importa si es Harvard, Baylor, lo que sea, que los EMIS. Y la mayoría de ellos
no eran tan buenos como nuestros compañeros. O sea que el hecho de que como lo menciona él, realmente la idea de que uno puede hacer lo que uno quiera es totalmente cierta. Y el hecho de trabajar fuerte, de trabajar muy duro y ser el primero en llegar, el último en irse, y todo eso, todas esas cosas pagan de regreso, ¿no? En general creo que es mantener los ojos abiertos, es simplemente darse cuenta de cuáles son las diferentes oportunidades que existen mientras uno va avanzando durante la trayectoria de la carrera. Y de que realmente hay cosas diferentes que uno puede hacer que complementan los aspectos clínicos que son importantes para mejorar la salud de los individuos. Por ejemplo, alguna de las cosas, digo, con respecto a lo que mencionas, yo hice una maestría en salud pública con énfasis en efectividad clínica, o sea, epidemiología, porque simplemente me interesé mucho en hacer investigación basado en esa experiencia que tuve en mi carrera. Luego hice mi servicio social en nutrición, haciendo investigación, y de eso prácticamente hice mi maestría en salud pública en Boston, de ahí. Y durante la residencia, acá, me quedé a hacer la residencia en cirugía general ahí en el Brigham, viendo diferentes opciones y todo. Simplemente quería hacer algo diferente, quería impactar los aspectos quirúrgicos y la medicina en general de una manera diferente. Y encontré un programa muy interesante en Stanford que estaba empezando, era un programa de innovación quirúrgica que se llama biodiseño. Y simplemente empecé a buscarle y demás, apliqué, fui a hablar con mi chairman de ese tiempo, y me dijo, pues realmente yo no conozco nada de eso, pero conozco al chairman de Stanford y es un tipo muy bueno, déjame le hablo. Y entonces se hablaron entre ellos y todo, dijo, pues parece que es un buen programa, es un experimento, pero suena muy interesante. Entonces durante esos 2 años hicieron un equipo éramos 2 residentes de cirugía y 2 ingenieros, prácticamente haciendo innovación quirúrgica, identificando problemas, haciendo brainstorming y prototipos y demás. Y durante ese tiempo, de hecho, pudimos establecer un programa de biodiseño con la EMIS. Santiago Cejo fue uno de nuestros, un estudiante de medicina de la EMIS, fue a hacer el programa por 6 meses, con un profesor de ingeniería, Oscar Miranda, también de la EMIS. Y digo, eso también revolucionó la carrera de ambos en ese sentido. Después regresé, terminé mi residencia de cirugía general, acabé haciendo cirugía cardiotorácica en la Universidad de Virginia, y luego me fui a Houston, al Texas Children's, a hacer congénitos, y ahí me quedé los siguientes 8 años. Me acabo de mudar a Austin a crear el programa aquí, ayudar a crear el programa de cardiopatías congénitas en la Universidad de Texas. Y es interesante, por ejemplo, esta semana acabamos de empezar aquí en la Universidad de Texas nuestro programa de innovación y diseño, en el que agarramos y ahora tenemos en los siguientes 9 meses, hoy estuvimos ahí, porque esta es la primera semana de los fellows, agarramos 2 estudiantes de medicina del 3er año, que aquí en la Universidad de Texas les dan 9 meses para hacer lo que quieran, pueden hacer una maestría, pueden hacer lo que quieran, o pueden hacer nuestro programa. Y prácticamente los asociamos a esos 2 estudiantes de medicina con 2 estudiantes de maestría de bioingeniería, y van a estar trabajando en problemas para cardiopatías congénitas. Entonces digo, ese es uno de los enfoques que hice, y obviamente el otro enfoque grande fue en investigación clínica, y mucho del enfoque que estamos haciendo aquí como parte del nuevo programa es investigación cualitativa de cómo mejoramos realmente la atención a cómo rediseñamos el cuidado que damos como sistema de salud a los pacientes y a las familias con cardiopatías congénitas. Entonces tenemos diseñadores, tenemos gente especialista en value-based healthcare y todo eso haciendo investigación con nosotros de cómo estamos creando mapas de pacientes para ver cómo, de la vida de los pacientes, para ver cómo rediseñamos los diferentes aspectos y diferentes necesidades de la vida. Pero eso es simplemente un ejemplo de cuántas oportunidades existen en general, más allá de simplemente, y no es simplemente, pero más allá de proveer cuidado directo a los pacientes y a las familias. Y en lugar de impactar en estas circunstancias un paciente, uno puede impactar una cantidad mucho mayor de pacientes con estas actividades. Entonces simplemente las encuentro como complementarias, ¿no? Pero muy importantes. No,
impresionante lo poquito que nosotros pudimos ver en enero en términos de lo que tú dices de los modelos estos tan innovadores para la oferta de atención a los pacientes, donde involucra un sinnúmero de disciplinas. Entonces yo creo que pronto vamos a poder tener esta segunda temporada gracias a ti, después de ese programa de innovación en Stanford, en donde estuvieron ingeniería biomédica y medicina, y ahora seguramente podremos hacer algo muy bueno con la Universidad de Texas. La relación del doctor Valdés, del decano nuestro, con el decano de allá es buenísima, y obviamente el tenerte allá es una gran ventaja, ¿no? Gracias, Carlos. Voy con Raquel. Raquel, obviamente, bueno, tú sabes lo que pasaba en la EMIS, Raquel. En las primeras generaciones, de los 30 alumnos, 25, 30 alumnos, el 20% eran mujeres. Después empezó a incrementar ese porcentaje. Vimos que en el extranjero, en Europa, cuando empezamos a tomar los cursos de aprendizaje basado en problemas en Holanda, en el Reino Unido, ya el número de mujeres en las carreras, en las profesiones de la salud era prácticamente el 50-60%, y nos dijeron en poco tiempo estarán ahí. Hoy la EMIS, en sus 5 programas profesionales, tiene el 67.4% de mujeres. En medicina, hoy ya son más del 50% mujeres. Y evidentemente nutrición, psicología y odontología también tienen una mayoría femenina. Las residencias, nuestros 17 programas de residencias, prácticamente hay residencias que son 90% mujeres. Pediatría es una de ellas, ginecología es otra, pero ya en cirugía y en otros programas, urología, programas tradicionalmente masculinos, hoy día tenemos un buen número de extraordinarias y talentosas médicas que están en nuestros programas. Y esto es un movimiento mundial que ya nos alcanzó, pero tú lo viviste tal vez en ese parteaguas, como bien dijiste, también de la escuela chiquita a la escuela grande. ¿Qué recomendación puedes darnos tú desde tu perspectiva? Porque además eres una hija extraordinaria, una compañera de vida, una madre increíble, 4 hijos de 7 tiene el mayor, 7 tiene la mayor. Cumple 8 mañana. Ok, pues no andaba yo mal, 7 y la más pequeña tiene menos de 1 año, ¿no? 6 meses. Entonces, platícanos un poco de esto, porque a veces se nos cae el mundo y pensamos que no se puede. Yo tengo que decir que mi mujer es doctora, tú lo sabes, mi madre es doctora, entonces para mí no es extraño, pero para muchos sí sienten que es una losa muy pesada el tener una vida, y una vida en la salud, en la medicina, en las profesiones de salud. Claro, y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de esto. Quiero nada más mencionar que escuchando las historias del doctor Arredondo y del doctor Mary, bueno, la otra cosa que quisiera resaltar es lo creativos que podemos ser los EMIs. Realmente, además de tener los ojos bien abiertos, el ingenio mexicano, especialmente, digo yo como regiomontana lo tengo que decir, el ingenio de la gente del norte realmente me impacta, y wow, felicidades por todo lo que han logrado. En cuanto a comentar al respecto del rol que tenemos las mujeres en la medicina hoy en día, pues digo, a mí me tocó, cuando yo estaba en la escuela de medicina, yo no veía tantas mujeres como se ven ahora, gracias a varias pioneras que nos abrieron el camino a nosotros. Empezó lo que se dice abrir el pipeline. Entonces empezaron a venir más estudiantes de medicina que estuvieron interesados en entrar a la carrera. Una vez estando en la carrera, ya se nos empezaron a abrir los ojos al respecto de que podemos ir pues no nada más a ciertas especialidades que eran más woman friendly o fáciles, sino realmente, así como se dijo antes, no hay límites. De la misma manera que los semis no somos igual de buenos que los estudiantes en cualquier otro lugar, y que tenemos que podemos lograr todo lo que nosotros queramos. De la misma manera, yo diría que las mujeres tenemos un potencial al igual que el resto de la gente, y
sí hay varias barreras que tenemos que todavía sobrepasar. Principalmente son las responsabilidades domésticas, como las responsabilidades y las competencias con las responsabilidades clínicas. A pesar de que las mujeres tenemos una parte muy grande en el sector salud y estamos graduándonos, haciendo especialidades, teniendo nuestras prácticas clínicas, aún históricamente, y esto no es nada más en México, sino en muchos países, somos responsables de muchas de las labores domésticas. Y yo creo que ahí es donde se pone un poquito más complicada la cosa y una vez avanzando como líderes, necesitábamos hacer que el ambiente cambie un poquito para poder, pues igual, buscar maneras creativas para que se puedan cumplir las dos cosas. Yo no pienso que uno tiene que decir, bueno, yo quiero tener una familia y por lo tanto no puedo hacer esta especialidad. Se me hace algo bastante injusto. Yo más bien lo que pienso es que debe de haber maneras creativas que tanto hombres como mujeres que están en posiciones de liderazgo abramos el camino para que las dos cosas se puedan, porque realmente no hay ninguna razón por la cual uno no puede escoger tener 4 hijos o 5 o los que uno quiera, con ser una mujer profesionista que tiene una carrera bastante llenadora. Admirable, Raquel. La verdad es que yo no tengo palabras para reconocer. Yo creo que lloran en la noche a la par más de uno, varias noches de la semana. Entonces, bueno, y creo que el apoyo y el soporte de la pareja es fundamental. Y yo recuerdo mucho la aplicación que ustedes hicieron y cómo se acompañaron cuando tuvieron un proyecto común, que eso creo que el sistema mexicano todavía le falta mucho por avanzar en el sentido de permitir ese desarrollo profesional a la par de tener una vida y de lograr objetivos en la parte personal. Entonces, muchas gracias por estos comentarios. Sé que nos van a ayudar muchísimo porque hoy día, y no es particular para medicina, tenemos carreras de alto impacto como nutrición, como psicología clínica, como odontología, en donde tenemos un número muy importante de mujeres talentosas, de estudiantes y profesores talentosos que tienen esa misma vocación de servicio, esa misma intención de gran desarrollo en la salud y esa capacidad de aportarle valor a la comunidad, a la sociedad en la que viven. Voy con Paco nuevamente. Paco, vamos a ir cerrando un poquito porque la charla se puede ir y ya ven que hay muchas instituciones en los Estados Unidos, por lo menos a mí me han tocado oír 3 o 4 historias. Esto de los rounds se lo adjudican varios, ¿no? Sobre todo los de Hopkins. Los de Hopkins dicen que son suyos por su escalera esa de caracol, pero yo lo he oído en otros lugares y seguramente ustedes también. A 30 años de haber empezado este camino internacional, Paco, porque tú también estuviste en nutrición haciendo investigación durante el servicio social, recuerdo yo, Sí. como sobrino del doctor Soberón. Te sabes la historia. ¿Qué le puedes recomendar a nuestros alumnos, no solo de medicina, los alumnos de salud, de estas carreras que obviamente tienen una demanda muy particular para construir sus sueños y continuar su formación y preparación profesional a la par de una vida feliz? Hoy día la palabra felicidad es la más googleada en el mundo. Entonces creo que nosotros tenemos que enfocarnos a eso y la misión del tecnológico habla precisamente de ese florecimiento. ¿Qué nos puede recomendar? Y voy a hacer la pregunta a los 3 para que Carlos y Raquel también la vayan preparando. No se oye tu micrófono, Paco. Ahora sí. Sí, gracias. Mira, muy sencillo. Esto es una pregunta que para mí es realmente sencilla porque yo siento que eso fue algo de lo que a mí en lo particular me dio lo poco mucho de éxito que he tenido en el área profesional. Va a ser algo paradójico a lo que generalmente las universidades y las tendencias de nuestra sociedad hace, que lucha por la superespecialización, lucha por saber muchísimo de una cosa.
Y yo, aunque obviamente necesitas definirte, diferenciarte, tener una carrera, una especialidad o un foco de trabajo, y más ahora para la gente que viene y que tiene 3 y 4 carreras en su vida, lo más importante es, una vez que te gradúas de médico y desde antes, dedicar un buen porcentaje de tu tiempo de lectura a algo que no tenga nada que ver con la medicina. Que tus actividades extraescolares sean totalmente diferentes a las de la medicina. Yo creo que yo recuerdo de que mi padre me decía es, Paco, lo que ganas en profundidad lo pierdes en amplitud. Y generalmente cuando estamos en la universidad nos enfocamos a estudiar muchísimo una cosa porque quieres ser el súper especialista del dedo izquierdo, pero pierdes la capacidad de ver el todo. Y yo creo que no es que si aprendas de filosofía, de poesía, de ingeniería, de cualquier otra rama, no es que la vayas a aplicar, pero se te empiezan a desarrollar unas sinapsis que no se te hubieran desarrollado de ninguna manera. Y empiezas a tener la capacidad de hacer híbridos y de estar y robar ideas de otra esfera de las profesiones a la tuya, y empiezas a hibridizar, empiezas a generar y a ser más creativo precisamente porque tienes una visión más amplia. Yo creo que si algo yo les podría recomendar a la gente que está preparándose es eso, es no se limiten a medicina, dedíquenle ahorita que estás estudiando tienes que dedicarle mucho a la medicina, pero dedíquenle un 20% de tu tiempo a leer otra cosa, y cuando salgas, el 50 o el 60% debe de ser fuera de la medicina, tu lectura, tus experiencias, tus deportes. Eso creo que te da un potencial enorme. Ese es mi sentir. Sí, muy bien. Y hoy día que nosotros tenemos en lo curricular ya también un enfoque muy dirigido hacia allá, de salud, no tanto de medicina o de la disciplina o de nutrición o de odontología. Tenemos un enfoque de bienestar. Los muchachos en el nuevo modelo educativo desde el año pasado tienen 3 semestres de exploración en el enfoque de esa amplitud de la que tú hablas, Paco, de ver mucho más amplia la profesión y la vida, ¿no? Yo sé que Carlos ha profundizado mucho en este tema y lo platicó un poco en su intervención anterior, pero ¿qué consejos les puedes dar ya muy enfocados a los muchachos que están en sus diferentes etapas de entrenamiento, Carlos, que pueda complementar un poquito la respuesta de Paco? No, ¿me escuchan ahí? Ya está. No, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Una de las cosas más interesantes que a mí me parece del sistema médico americano, o sea, hay cosas buenas y cosas malas, obviamente, en cuestión de los estudiantes de medicina, es de que para uno hacer medicina tiene que haber hecho algo más. O sea, a la gente que llega a ser estudiantes de medicina tienen una variedad de backgrounds que es impresionante, ¿no? O sea, puede haber un ingeniero, puede haber un filósofo, puede haber un historiador, una persona militar, una persona que se especializó en X y inglés. Y todas esas experiencias uno las trae en la medicina, y creo que eso es la clave de por qué la medicina ha avanzado tanto en este país, en Estados Unidos. Digo, la desventaja es de que nada más están haciendo medicina 3 o 4 años y entonces entran a la residencia, pero al momento en que entran a la residencia prácticamente se equilibran en cuestión de experiencia clínica, a mi punto de vista. Entonces, digo, nosotros como EMIS tenemos la ventaja de que hicimos 6, 7 años medicina y todo, o sea, tienes una muy buena base médica y clínica, pero no tienes todo ese background de diferentes aspectos. Entonces, yo creo que la recomendación de Paco de hacer, de leer otras cosas y demás, buscar, digo, yo estoy tomando un curso de Data Analytics, o sea, lo que se les interesa, pónganse a explorarlo y todo. De alguna manera, algunas de esas cosas acaban siendo relevantes o no, pero interesantes son. O sea, que eso es una cosa.
Y en general, uno de mis recomendaciones más importantes en el futuro para los estudiantes, que siempre les digo, es que no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Porque no tienen una idea la cantidad de personas que me dijeron, no, ¿cómo vas a hacer cirugía en Estados Unidos? Eso no se puede hacer. Y incluso gente de México que estaba que había venido a Estados Unidos a hacer esto, dice, no, ni te estreses, mejor haz esto y eso porque no vas a entrar a cirugía. Incluso uno de mis tutores me dijo, mira, la verdad es que al Brigham nunca vas a entrar a hacer cirugía porque nunca han tenido un foráneo y todo. Y digo, yo siendo terco norteño de Saltillo, dijo, ahora sí, hasta que se pueda, ¿no? Pero realmente no dejen que nadie los desmotive, en el sentido simplemente sigan su pasión y hacia adelante. O sea, realmente la persona que limita a uno más es uno mismo. Cuando uno empieza a pensar, no, es que yo no soy tan bueno como los de allá, no, es que no me van a aceptar, no, es que yo no puedo hacer esto, sean proactivos. Por ejemplo, yo recibo correos de estudiantes y todo que quieren hacer investigación, lo que sea, manden cosas. Digo, lo peor del caso es que no salga y demás, y pues sigues intentando, ¿no? Pero no sean proactivos y no fracasen, ¿no? Oh, muy bien, Carlos. Digo, creo que es muy importante lo que comentas del sistema americano, porque hay otros, sobre todo los que regresan, que no ven los defectos del sistema americano. Y como todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, sus puntos positivos y negativos. Y evidentemente todos cuando estamos en la parte básica, en los primeros años de las carreras, tenemos esta aspiración de querer colgarnos el esteto, ¿verdad? En todas las generaciones había el que llegaba el primer día con el esteto colgado al cuello. Esta aspiración de ver pacientes pronto, de hacer la parte clínica de inmediato, ¿verdad? Cuando lo muy importante, y ustedes lo han resaltado, es formarte bien, tener sólidas bases, y creo que hoy con esta exploración para todas nuestras carreras buscamos esa amplitud de la que han hablado ambos, y también hacerlos diversos y capaces de resolver problemas en el entorno de la vida, ¿no? Raquel, tu recomendación final, tus consejos finales para nuestros alumnos en relación a esta pregunta, y con eso vamos empezando a cerrar esta charla. Está apagado tu micrófono. Ya está. Bueno, y un poquito basándome en lo que dijo el doctor Mary, de la misma manera como nadie te debe decir las cosas que tú no puedes hacer y realmente los objetivos que no puedes alcanzar, pues enfocándolo un poquito también a las mujeres. Me toca muchas veces residentes o estudiantes de medicina un poquito más jóvenes que dicen, bueno, es que yo no puedo entrar a esta especialidad porque yo quiero ser mamá, o yo no puedo tener más de un hijo, o yo no puedo tener un hijo en este año. Pues de la misma manera, eh, no hay nadie que te pueda poner un límite a ti como mujer de lo que puedes y no puedes hacer. Uno mismo es el que se pone los límites, y la verdad es que se sorprenderían de lo que podemos realizar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, soy feliz a la medida en la cual me entrego. Entonces, eso a mí siempre me ha funcionado a lograr los objetivos que me propongo, porque realmente cuando uno se entrega al 100%, uno se sorprende de los objetivos que puede realizar y de lo que puede lograr. Y por último, para las mujeres y los hombres también que nos están escuchando, un poquito en cuanto a eso de la felicidad. También de la misma medida a la cual uno se tiene que entregar al 100% y realmente plantearse objetivos y saber que son alcanzables, también viene un poquito eso de la autoaceptación y de ser pacientes con uno mismo. Realmente, así como han dicho los demás, es muy importante tener otro tipo de cosas que nos interesan en cuanto que no son estrictamente médicos, y realmente todo ese tipo de cosas que pueden ser paralelos a la medicina o que no tienen exactamente que ver con la clínica,
a fin de cuentas llegan a impactar la manera en que cuidamos a nuestros pacientes y nos ayudan a relacionarnos un poquito más. Ahorita, por ejemplo, yo estoy tomando clases de piano, ¿no? Soy súper mala para las clases de piano, pero bueno, es una manera en la cual me puedo distraer un poco y quizás en algún momento podría usar ese skill para platicar con un paciente y me haga relacionarme un poquito mejor con ellos. También Raquel es muy modesta porque es una espectacular bailarina. Estuvo en el Ballet de Monterrey. Puso pausa a su carrera un año para bailar como una de sus pasiones. Y creo que va muy alineado a lo que los tres han dicho, ¿verdad? El seguir tus pasiones, el no dejarte caer, el no permitir que nadie te limite es fundamental. Son de las capacidades que creo que tenemos que desarrollar en el día a día y reforzarnos como seres humanos, y obviamente en la etapa formativa es más evidente. Quiero agradecerles a los tres que nos hayan acompañado a pasar visita virtual con muchos estudiantes y compañeros, colegas profesionales de la salud. Ya saben perfectamente el aprecio y el cariño y el reconocimiento que tengo por cada uno de ustedes en diferentes etapas, y son brillantes egresados de nuestra escuela como muchos otros, y el haber crecido nos permitirá tener muchos más, ¿verdad? Muchos más egresados brillantes de esta escuela. Entonces le voy a ceder la palabra a la alumna Emilia Ramos, que hoy día es M5 y que está cursando pediatría precisamente. No hubo mano negra, lo que pasa es que la tenía yo muy a la mano, ¿verdad? Ella nos va a invitar al siguiente foro, sin antes agradecerles nuevamente, Raquel, Carlos, Paco, por su extraordinaria charla del día de hoy y pues estar muy cerca de la escuela como lo han estado durante todos estos años. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Emilia, adelante. Gracias, doctor. Pues igualmente quiero agradecerles a los ponentes del día de hoy, a la doctora Raquel Farías, al doctor Carlos Medic, al doctor Francisco Arredondo y al doctor Manuel Pérez, quienes con esta plática nos impulsan a romper las barreras y los miedos que tenemos realmente para ir en busca de oportunidades de crecer y de crecer en el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal y así poder construir pues nuestros sueños. Los quiero seguir invitando a esta innovadora manera de conectar a EMIs que están en todo el mundo. El jueves de la próxima semana, igualmente a la 1 p.m., tenemos la siguiente sesión de Virtual Rounds con 3 invitados que yo definiría como los valientes, los cuales son egresados de las primeras generaciones de la escuela. Y recuerden que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que a pesar de tener miedo, estos siguen adelante. Muchas gracias. Emilia, muchas gracias. Una breve corrección solamente porque el foro es mensual, entonces la cita es el 17 de septiembre y una particular situación. Vamos a invitar a los primeros graduados de las otras carreras, también de odontología, de nutrición y de psicología, porque este foro es para nuestra escuela, para nuestros alumnos, y evidentemente medicina pues tiene mucho más tiempo. Tenemos 42 años, acaba de entrar la generación 43, Paco, para que te sientas un poquito 43, ¿verdad? Entonces, las otras carreras tienen egresados ya todas, a excepción de biociencias. Vamos a tener egresados de la primera generación de cada una de ellas y creo que va a ser también una charla muy interesante. Entonces, los invito a que se queden a ver el video de vocación. La licenciada Margarita despedirá el foro, pero les invito a que se queden a ver este video que es muy breve y muy simbólico de lo que es la esencia de nuestra escuela. Gracias nuevamente a todos por estar con nosotros esta tarde y sobre todo a nuestros 3 extraordinarios invitados al foro. Adelante, licenciada. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación, sobre todo a los ponentes, como lo mencionó el doctor Pérez, la voz de los expertos, maravillosos egresados, y agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez. Aquí es donde se denota la vocación y la pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Y qué más que nuestros exalumnos. Nos vemos en la siguiente sesión virtual de Virtual Rounds. Para nuestros clínicos, cuídense mucho. Los dejamos con un video emotivo de su profesión. Recuerden que están donde tienen que estar.
Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste de dónde viene, de la cabeza, del estómago, del corazón. Primero te inquietaba, después te di claridad, porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado.